Ya con esta última entrega de los libros de Samuel, y después de haber visto los tres personajes principales que vertebran la historia, vamos a ver otro elemento teológico clave, que es la monarquía en sí. El libro de Samuel, de hecho, nos narra la irrupción de la monarquía como forma de gobierno en Israel. Y vamos a ver qué perfil de la monarquía tienen estos libros. Los reyes no podían ser divinizados como ocurría en los pueblos vecinos del Próximo Oriente, la cultura mesopotámica, los reyes de Asiria, los reyes de Babilonia, incluso reyes de zona más pequeña como Garit, los reyes de Egipto también, todos ellos eran divinizados. Y esto era hasta cierto punto comprensible porque tenían amplios panteones y normalmente al rey se le asociaba, con el dios principal del cual se le solía decir que era hijo y tenía prerrogativas divinas. Pero esto chocaba frontalmente con el monoteísmo israelita. Israel había llegado a una fe monoteísta, pasando lógicamente por un enoteísmo, que quiere decir que aun reconociendo la existencia de otros dioses, tenía Yahvé como dios principal, pero había desembocado en un monoteísmo por el cual no podía concebirse la divinidad del rey. Solo hay un dios que es Yahvé. No obstante, sobre todo a partir del reinado de Salomón, los reyes son proclamados hijos adoptivos de Dios. Ahí lo tenemos en un elemento, en un versículo 14 de la profecía de Natán, ¿no? Mediante la unción, los reyes se convertían en personas sagradas y nacían a una nueva vida. ¿Qué vida? La de los hijos de Dios. Por tanto, lo que tenemos es una filiación divina. El Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. No es que el rey fuera de naturaleza divina, que no lo era, sino que Dios le adoptaba para que hiciera las funciones de regencia que en realidad correspondían a Yahvé, que era el auténtico rey de Israel. Junto a esta imagen de filiación adoptiva se encuentra a su vez el paradigma de la alianza. El rey no solo se siente legitimado por la adopción divina para ser el regente en nombre de Yahvé, sino que además está el paradigma de la alianza, una metáfora bíblica empleada para expresar las relaciones entre Dios y la dinastía davídica. Es decir, en 2 Samuel 23:5 se lee cómo Yahvé ha pactado una alianza eterna con David. De manera que la alianza de David es graciosa y sin condiciones, sino Yahvé no le ha puesto condiciones a esta alianza. Pero la destrucción de Jerusalén y el destierro y el consiguiente destronamiento de la dinastía davídica obligaron a adaptar los textos a la nueva situación. Si en principio Yahvé iba a estar sin condiciones para siempre, los eventos históricos dicen otra cosa, así que tienen que ser interpretados teológicamente. En los textos retocados, el cumplimiento de las promesas hechas a David y la permanencia de la alianza están condicionados al cumplimiento de la ley. Y bueno, entonces esta gente que han hecho, que se han reinventado, no. El hagiógrafo lee la historia y entiende que David que ha hecho una promesa que en principio pues parece incondicional, parece graciosa, pero con el correr del tiempo observan que el no cumplir los preceptos ha llevado al desastre. Por lo cual dice, Tate, pues en realidad en el fondo no era tan incondicionada. Había que poner de su parte y por tanto cumplir los elementos de alianza que nos tocaban a nosotros. Esto hace que los libros de Samuel presenten dos actitudes respecto de la monarquía. Por un lado, una actitud optimista, de la que son un claro exponente los textos relativos a David y a su dinastía, empezando por la profecía de Natán. O sea, esto ya lo decíamos nosotros cuando explicamos la introducción a la historia de Deuteronomista. Hay una visión positiva de la monarquía, fundamentalmente el reino de David y el de Salomón también, por cierto. Y la profecía de Natán es un claro exponente de esta visión optimista. Pero también hay un pesimismo latente que se plasma en texto como la descalificación de Saúl, de la que ya hemos hablado. Y si nos adentráramos en el libro de los reyes, porque pongo aquí pongo y de la mayoría de los reyes, pero sería en el libro de los reyes, tanto del norte como del sur. Esto no pertenecería ya al libro de Samuel, sino que la descalificación pertenecería a la continuación natural de la historia deuteronomista, que sería el libro de los reyes. Pero la bondad o la maldad de las relaciones de Israel con Dios no dependen de la forma de gobierno, sino de la fidelidad o infidelidad al Señor. Según se sea fiel o no, los acontecimientos corren de una manera u otra. Ahí tenéis esa cita que la leéis y la analizáis detenidamente. 1 Samuel 12, 20, 21. Por tanto, detrás de la postura crítica por la monarquía está la preocupación de los autores por salvar la dependencia de Dios frente a la autonomía de las instituciones y realidades temporales. Es decir, ¿qué se busca salvar?
los sistemas de gobierno cambian, van y vienen, los imperios van y vienen, son efímeros, pero el pueblo siempre dependerá de Yahvé, del cual lo puede esperar siempre todo y lo puede esperar ininterrumpidamente. La tentación de autonomía y de autosuficiencia acechaba especialmente al régimen monárquico, que corría el riesgo de confiar más en el ejército profesional y la política de alianzas que en Dios. Claro, en la monarquía esto se exalta más. Las formas de gobierno no son una panacea y los medios humanos no son una panacea. Los reyes ¿en qué confían? Ayúdate a ti mismo, que Dios te ayudará. Quiero un ejército grande, quiero aliarme con un país grande. Eso todavía está muy en boga. Los salmos critican muchas veces esa actitud. Unos confían en sus carros, otros en su caballería. Nosotros confiamos en el Señor. La política de alianza es criticada en los profetas. Se critica en Isaías cuando se alía con Asiria. Por poner un caso, después se critica la política de alianzas con Egipto, el profeta Jeremías, cuando intentan salvarse de Babilonia. No hay que confiar en medios humanos. Ya ves, el único digno de crédito y por tanto hay una gran crítica a esa tentación de autosuficiencia, es decir, yo me valgo, yo puedo apañarme aliándome con otro, yo puedo apañarme de cualquier otra manera. Es la consabida dialéctica entre la política de la fe y la política de la fuerza. Claro, ¿en qué me voy a fiar? ¿En Dios o en la fuerza que yo tenga? En definitiva, la actitud que se encomia es la de confiar en el Señor y no en los medios humanos. Si os acordáis del libro de los jueces, veréis que Dios salva con poquita gente. Recuerda el caso de Gedeón, con 4 gatos lo salva. Y lo veremos después en el libro de Samuel, como hay también intervenciones prodigiosas en las que con poca gente Yahvé salva a su pueblo. Entonces tenemos el paradigma de la monarquía con esas características y con esos peligros. Otro paradigma teológico es Jerusalén. Se halla estrechamente relacionada con David y su dinastía, claro, el binomio David-Sión. Su elección como capital del reino y sede del arca, así como la elección de David y su descendencia como dinastía eterna, son dos dogmas recientes del credo israelita que forman el binomio, ya lo he dicho ya antes, David-Sión. Recordad que yo hablaba cuando explicaba Pentateuco del binomio Moisés-Sinaí y del binomio David-Sión. David-Sión es un binomio más reciente, pero hay una alianza, ya la acabo de decir, de Yahvé con David, y además David decide entronizar el arca en Jerusalén, que era una ciudad posesión personal suya, al margen de los intereses de los reinos del norte y del sur, de manera que la elección de Jerusalén fuera un factor de unidad y no de división. Bien, Jerusalén era a un tiempo la ciudad de Yahvé, porque es la ciudad santa, y también la ciudad de David, porque no pertenecía, como acabo de decir, a ninguna tribu, sino a David personalmente. Recordad que en el guión anterior yo os explicaba cómo en el mundo antiguo podemos ver territorios que son prerrogativas del gobernante que los ha conquistado. Recordad la Galia con César, recordad Octavio con Egipto, etc., ¿no? Bien, pues cabe distinguir en ella dos aspectos, el político y el religioso. La capital política, pero también la sede donde Dios pone su nombre, ¿no? Mientras que en el aspecto político de Jerusalén, tras su apogeo, el reinado davídico salomónico irá declinando, teniendo una importancia descendente hasta el punto más bajo en el exilio. Después ya volverá a recuperarse, pero ya con la guerra judía de principios de finales del siglo I de nuestra era, pues ya el desastre. Mientras que Jerusalén va a ir declinando en el plano político hasta no ser nada. Desde el punto de vista espiritual, aquí falta espiritual. Desde el punto de vista espiritual, tenéis que escribirlo en el guión, que se me ha ido a mí un poco la palabra espiritual. Su importancia va siempre a más y no se va a enfriar nunca, ni siquiera con el exilio. La fe sionista y el amor de los israelitas a la ciudad santa permanecerá siempre activo. Recordad el Salmo. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. Sión aparece como algo que va a ser para ellos como una categoría teológica, cuando los judíos ya después del siglo I habían perdido todo y vivían en la diáspora constante, nos llevaron viviendo hasta el año 48 del siglo XX, pues decían, el próximo año en Jerusalén. Es esa nostalgia sionista que ellos han tenido siempre. Siempre fue a más. El valor espiritual de la ciudad santa fue a más. Por tanto, a partir de destierro pierde entidad histórica y geográfica para convertirse en una categoría teológica. Se empieza a hablar de la Nueva Jerusalén. De hecho,
es una categoría judía, pero como categoría teológica es más una categoría cristiana, la Jerusalén celestial y escatológica, que será un tema que va a culminar y va a alcanzar su máximo apogeo en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro del Apocalipsis. Por tanto, dos categorías, la política geográfica que irá en declive y la espiritual que va en aumento hasta alcanzar su cima en el Nuevo Testamento. El último elemento teológico que vamos a ver para terminar con el libro de Samuel es el triángulo y la dinámica el triángulo ético y la dinámica del perdón. La llamada de la fidelidad a todo el pueblo y a cada uno de sus miembros hacia Yahvé tiene su correspondencia en el plano horizontal en el marco de las relaciones humanas. Y todos los israelitas tienen que ser fieles a Yahvé, todo el pueblo en sí, en bloque, y cada israelita individualmente. Pues esto tiene su correlato en el plano horizontal, como en las relaciones de unos israelitas con otros. Se crea así una especie de triángulo en el cual el hombre que obedece a Dios no puede prevaricar contra su semejante, porque entonces sería incoherente la dialéctica del amor a Dios y al prójimo. Tal como se ve, por ejemplo, en la historia de las relaciones entre Saúl y David. Aunque el rey, cegado por la locura, trata de matar a David, este, en cambio, cuando en legítima defensa tuvo la oportunidad de hacer lo mismo, lo propio, se niega porque es el ungido de Yahvé. Fíjate bien cómo funciona aquí el triángulo ético. Dado que David respeta a Yahvé y le es fiel, no puede dañar a su semejante y menos al ungido de Yahvé. Saúl sí lo hace. La diferencia entre Saúl está en que él ya intenta eso, lo que os he dicho antes, paliar el descrédito que recibe ante Dios, transformando la realidad a voluntad, y es imposible. Pero David se mantiene en la fidelidad y por tanto no puede, ni siquiera en legítima defensa, acabar con Saúl, porque sería atentar contra el prójimo y porque sería atentar contra el ungido de Yahvé. Pero el elenco de personajes que acaban obrando el mal en algún momento u otro de su vida, incluyendo el propio David, llama la atención sobre una humanidad frágil. Hay un elemento importante, ese triángulo ético, fidelidad a Dios, la fidelidad en el vértice y que abarca a Dios y al prójimo. Pero la fragilidad humana está acechando en cualquier momento. Y por ello necesita de la dinámica del perdón para regular sus relaciones. Es decir, fíjate bien cómo vamos a este tema. Tenemos un triángulo, ¿no? Fidelidad a Dios, que se manifiesta en el prójimo. Pero el ser humano cae y es frágil. El propio David, el rey ideal, también pega contra su prójimo, pega contra Urías. Por eso el perdón tiene que otorgarse para ir regulando esas carencias en las relaciones humanas provocadas por la debilidad del hombre. Tal como parece desprenderse de la historia y de la moraleja de la mujer que la mujer de Tecoa, cuenta a David para que le permita a Absalón volver a Jerusalén. 1 de Samuel 14, 1-20. Os cuento la historia brevemente, aunque ahí la tenéis para leerla. Absalón ha matado a su hermano Amón, porque a su vez había violado a su hermana Tamar, y tiene que refugiarse en Egipto, porque ha asesinado a su hermano. Sin embargo, el general de David, su jefe del ejército, Joab, le envía a una mujer a la que ha leccionado para que le cuente una historia a David, según la cual, pues la historia la leí porque yo no quiero tampoco enrollarme, ella tenía 2 hijos enfrentados, etcétera, etcétera. Le cuento una historia muy similar a la situación en la que está viviendo David. Y al final consigue que David perdone a Absalón. Por tanto, ¿para qué sirve este ejemplito? Sirve para ver que las relaciones humanas, si no son tan matizadas por el perdón, pues no hay manera de que puedan funcionar. Os leéis este ejemplo como acabo de decir, de la señora que alecciona, una mujer sabia, dice el texto, la mujer que alecciona el general de David para que pueda por fin ir y convencerlo de que le permita regresar a Absalón a Israel. Oiga el versículo 14, 1-20. A ver si lo tenemos por aquí. Sí, eso es. ¿Veis? Joab negocia la vuelta de Absalón. Joab va y envía a una mujer para que le cuente a ella la historia, ¿ves? Y le vuelve a contar. Ella le dice que es una mujer viuda, que su marido ha muerto y que tiene 2 hijos que se pelearon en el campo. ¿Vamos?
y uno hirió al otro y lo mató. Me cuenta una historia muy similar en la que se había envuelto David. Por tanto, lo fuerza a la dinámica del perdón. Después tendrá todavía mucha más cola, porque Absalón al volver se rebelará, pero la dinámica del perdón ya ha arraigado en David, que perdonará a su hijo e incluso se entristecerá por su muerte. Así, según el esquema del triángulo arriba mencionado, el perdón entre los hombres no es otra cosa que la proyección de la infinita misericordia que Yahvé tiene con ellos. Es decir, la paciencia de Yahvé con el pueblo, una de cal y 30 de arena, si no hay manera de que el pueblo le funcione, siempre le da muchas decisiones, esa paciencia infinita se expresa a nivel pedestre entre la dinámica del perdón. En el caso de David, con este ejemplito que yo os he dicho, dirá, bueno, pues no le sirvió de mucho porque su hijo volvió y planeó una rebelión contra él, sí, pero aún en la rebelión, David no maquina el mal contra su hijo al final muere en la batalla, pero él sí le ha perdonado y él sí ha vivido esa dinámica del perdón, lo cual todavía le rehabilitará y le realzará más. Bueno, por tanto, como digo, el perdón humano es un reflejo de la paciencia divina y de su misericordia para con los hombres. Estos serían los puntos teológicos básicos del libro de los libros de Samuel. Aquí os dejo ya este guión y a cualquier duda que tengáis, ya sabéis, por los causas habituales me la preguntáis. Hasta la próxima.